cómo dibujar a Sonic the Hedgehog en dibujadera, paso a paso. En esta ocasión vamos a dibujar a Sonic the Hedgehog. Pero antes, vamos a explicarle las formas básicas para que puedas dibujarlo de una forma más acertada y fácil. Es muy claro que la cabeza forma un círculo. Está formada por un círculo, vamos a decir, perfecto. Las orejas son triángulos. Y aquí tenemos varias puntas que apuntan hacia un mismo sitio. Vamos a verificar. Primero vamos a hacerlo con este marcador. Pero en sí, esto es lo que va a simular el lápiz sencillo que vamos a utilizar al principio para hacer las formas básicas. Este modo de cómo dibujar es hecho por los animadores clásicos para facilitarle, para hacer más fácil el dibujo de cuadro por cuadro, o sea, porque cada animación tiene un cuadro, entonces para tanta dificultad, entonces ellos simplifican el dibujo. Veremos. Esto aquí podemos ver que es un círculo perfecto. Aquí. Ese es un círculo perfecto. Y hay un triángulo que forma la oreja. Aquí viene otro triángulo. Dos triángulos, un círculo. Luego en el medio del círculo, en el centro del círculo donde está la oreja, hacemos una línea. Esa línea lo que va a representar es el centro de la circunferencia, pero también las espinas de Hedgehog o del erizo apuntan hacia un mismo sitio. Por ejemplo, aquí hay un punto. Vamos a hacer a dividirlo así. Sabemos que ya en este punto es que muere esto. Por aquí, estos, miren hasta dónde apunta este erizo, esta punta del erizo apunta hacia acá y esta apunta hacia acá. O sea que tenemos que de ese punto están partiendo todos esos vértices. Aquí, de esta parte, apunta hacia los dos, la intersección entre ambos triángulos. Y esta hacia acá. Y esta hacia acá. O sea que de esta parte, vamos a decir que lo dividimos en tres. 1, 2 y 3. Y desde ahí parte cada arista. Mientras donde desde acá van partiendo. Pero también hay otro círculo, o sea un semicírculo, que nace desde acá. Hace esto. No. Luego viene y hace aquí. Se va a facilitar mucho esto. Entonces aquí, entre el centro de esto, entre esto, hay que tomar en cuenta esto y esto acá. Tenemos la circunferencia que hace el ojo. Y luego otra que pasa por acá. Y ahí tenemos la boca. Y aquí entra un poco. Y la nariz. Eso es todo. Vamos entonces a entrar al plano real. Aquí vamos a dibujar el dibujo real. Como vimos, vamos a hacer el círculo. Una circunferencia con el lápiz que no se note mucho. Porque luego vamos a borrar esas líneas. Va a ser así. No tiene que ser una circunferencia muy perfecta. Y ahí tenemos la base. Hacemos la línea. Luego de esto, la dividimos en 4. 1, 2, 3 y 4. Para que se vea un poco más. Vamos a hacer así. Recuerde que no lo apunte mucho porque esto lo vamos a borrar más adelante. Luego lo podemos pasar un marcador. Pero también usted puede pasarle un lapicero. O si quiere solamente hacerlo a lápiz, también lo puede hacer. La técnica se presta para lo que desee. Hacemos el triángulo de la oreja, el triángulo de la siguiente oreja. Entonces venimos acá. Desde acá nace la puya. La puya del erizo Sonic.
Luego hacemos acá la circunferencia del ojo. Y de acá hacemos la parte de arriba de la espina del erizo. Luego viene acá, este viene siendo la base, y luego de acá, entre el medio de aquí a aquí, hacemos otro punto, y ese punto viene a morir acá también, y luego acá. Entonces las otras puntas, pero ellas mueren ahí, y ahí mueren las puntas, como si muriera hacia allá arriba. Esto, aquí hacemos la boca, y esta es la nariz. Entonces ya tenemos lo básico, que son los triángulos, las espinas, los triángulos que son las orejas, estos triángulos detrás que son las espinas, y el ojo, y donde va la boca. Entonces lo que procedemos, podemos borrar las partes que no sean necesarias, para el dibujo. Y esa cruz no nos hace falta. Y aquí tenemos lo básico. Entonces ya podemos refinarlo. Yo les recomiendo que vean el dibujo, el tutorial completo, luego lo vayan pausando para así poder ver las partes que más tiene que hacer énfasis. Aquí lo tenemos, entonces vamos a pasarle al marcador. Y eso es todo. Si le gustó, por favor dale like, dale pulgar arriba, suscríbete para ver otros dibujos, y cualquier comentario vendría bien para esto. También le puede dar en Facebook. También subo las actualizaciones que le puede ser conveniente. Muchas gracias.